Amigas y amigos, este video inaugura las actividades conjuntas de Arge21 y Nomos. Les comento brevemente que Arge21 es una escuela de formación política con amplia temática. Nomos, por su parte, es un grupo de estudios dedicado a la geopolítica, las relaciones internacionales y la filosofía, entre otros temas. Nos une el peronismo, la vocación por la patria, el bienestar del pueblo, la defensa de la soberanía sobre nuestro territorio y nuestros recursos. Nos hemos propuesto instalar una visión distinta en el tratamiento de los temas que suelen estar en la agenda habitual de los medios de comunicación, los ámbitos académicos y culturales. Tenemos el propósito de abrir debate con otras posiciones filosóficas y políticas. No vamos a ocultar que también nos mueve la difusión del pensamiento filosófico político peronista a partir de su fuente genuina, la obra y las ideas del general Perón. Pensar el orden político mundial desde la filosofía significa revisar una visión del mundo vigente, una visión del ser, de la esencia de las cosas. Tratamos de sumar una interpretación distinta de la realidad social, política y humana. Queremos estimular el sano disenso desde el pensamiento propio, introducir categorías y conceptos ausentes de la discusión pública y proponer otros nuevos. No quiero dejar de mencionar a quienes encaramos este proyecto. Andrés Berazategui, estudioso de la geopolítica y de las relaciones internacionales, y Esteban Montenegro, filósofo, principales coordinadores de las actividades de Nomos. Por otra parte, Gabriel Fernández Gasalla, economista, docente universitario, y quien les habla, Roberto Mario Magliano, abogado, filósofo, docente, tenemos a cargo la dirección de Arge21. En este primer encuentro vamos a hacer un breve análisis de la relación entre filosofía y el orden político mundial. La primera pregunta que nos hacemos es ¿qué está aconteciendo en el mundo? Cuando digo el mundo, digo el ser, el hombre, la política, la comunidad, el Estado. El abordaje filosófico presenta muchas aristas. Esto significa que vamos a asumir una postura filosófica para referirnos al tema que nos convoca. Tendríamos que analizar las distintas corrientes y hacer una crítica de ellas. Pero podemos resumir en dos las posturas filosóficas que hoy tienen predicamento. Una primera postura se da en llamar construccionismo social o construccionismo radical. Todo lo que podemos llamar realidad es una construcción social, incluso nuestra propia identidad. También la comunidad puede ser entendida como una mera construcción social. La obra más conocida del construccionismo se llama La construcción social de la realidad, de Peter Berger y Thomas Luckmann. Para estos autores, la realidad se construye socialmente. El construccionismo social no es una corriente filosófica, sino una teoría sociológica. Sin embargo, alguna filosofía debe darle sustento. ¿A qué filosofía se remitirá, pues, el construccionismo social? La particularidad que tiene esta posición sociológica es que la construcción de la realidad depende de los distintos contextos en donde se establecen las relaciones sociales. Contextos distintos, construcciones sociales distintas. Entonces la realidad es relativa al contexto, o lisa y llanamente es el contexto mismo junto con las relaciones sociales que se establecen en consecuencia. Nos preguntamos entonces, ¿pueden los pueblos y sus comunidades ser ellos mismos con independencia de los contextos variables en donde llevan a cabo su vida cotidiana? Podemos aceptar que se den contextos políticos diversos, pero ¿el contexto hace a los diversos pueblos o estos son un sí mismo anterior a todo contexto? ¿No será siempre el mismo y único pueblo? Una posición filosófica opuesta al construccionismo es el realismo. Para definir brevemente el realismo filosófico, podemos decir que la realidad es concebida como independiente del que observa o del que conoce. Las cosas están fuera del ser racional. No son el producto de las estructuras mentales con que cuenta el ser racional para construir el objeto. Lo que la modernidad filosófica sostiene es que no podemos ir más allá de nuestras representaciones mentales. La comunidad no será más que una representación de la razón. Esta filosofía se denomina filosofía trascendental a priori. Sin embargo, nos parece que tenemos que revisar y reformular una nueva filosofía realista. Digamos que real no significa sin más lo que es independiente de nuestra mente. Cuando, por ejemplo, un pueblo, mediante el establecimiento de lazos especiales, concreta determinadas obras, tanto el pueblo como los lazos, las acciones y las obras son reales. Se ha abierto una realidad en el mundo que es vivida sensiblemente, corporalmente.
Para ese pueblo esa es la realidad y es consciente que no es producto de la mente o de la imaginación. Real es la obra y la vivencia de la obra. Esto es, por ejemplo, un hogar, un proceso educativo, la producción de bienes económicos, la organización estable de la vida cotidiana, etc. El pueblo sabe que todas esas cosas están ahí y que cuenta con ellas para vivir. Esa experiencia del ahí es real, es la realidad, y no se confunde con ninguna actividad de la mente. También el pueblo sabe de la falta de esas cosas cuando le son quitadas, y eso también es real, es la realidad. Para la teoría de la construcción social, la realidad es inventada. Lo que acontece en el mundo contemporáneo es que podemos inventar la realidad o tenerla por inventada. Los pueblos suelen contenerse a sí mismos, según sus propias tradiciones y sus propios avances. Un pensamiento real del pueblo, por ejemplo, comienza por establecer la propia identidad y no su alteridad. Porque antes que nada, ser real significa sostenerse a sí mismo y afirmarse a sí mismo. Ontológicamente es mucho más seguro que sostenerse en otro. Real y realidad es sostenerse y afirmarse. Se descarta de plano que esta realidad sea producto de la facultad de la imaginación. El poder de la imaginación en la construcción de la identidad de los pueblos es todo un tema para analizar y debe diferenciarse de la aplicación racional. Razón e imaginación no son lo mismo y las consecuencias que se derivarían de emplear una u otra son muy distintas. Como distinto también es que la realidad tenga una independencia que ni la razón, ni la voluntad, ni la imaginación pueden simular. Un realismo filosófico piensa la esencia de las cosas. Un realismo filosófico político piensa el sí mismo de los pueblos. La razón puede acceder a la esencia de las cosas, pero no la construye. Los pueblos tienen un temperamento, un temple de ánimo y una historia. Los pueblos realizan a través de la historia su temperamento propio. Así se van configurando. Se expresan además por medio de obras culturales. No es lo mismo pensar el problema del orden político desde una filosofía construccionista que desde una filosofía realista. Una filosofía realista, un realismo filosófico de nuevo tiempo, implica formular una filosofía de la percepción, una filosofía del cuerpo, una filosofía de los conceptos. Optar por la univocidad de los significados, esto es, provisoriamente dicho, no cambiar de significado a voluntad o conveniencia, justificado en un supuesto relativismo. También formular una filosofía de la regla y de la corrección, una filosofía de la organización de la comunidad y del Estado. Pero ante todo deberíamos formular, quizá la parte más difícil, una filosofía del ser, una ontología de lo real. Esto nos lleva a lo que denominamos el giro inmunológico. Este realismo del nuevo tiempo de algún modo confrontará o se contrastará con algunas corrientes filosóficas que aún subsisten, creo yo, ya sin brillo intelectual, como ser la teoría crítica, la filosofía analítica, el neopragmatismo, el neomarxismo, el neoliberalismo, la teoría de la democracia radical, el construccionismo social anteriormente mencionado y algunas otras más. Estas filosofías le han hecho mucho daño a la filosofía. Por empezar, conviene estar advertido del uso del plural filosofías. Este plural no es tal. La filosofía, no lo olvidemos, mis queridos amigos y amigas, es una sola, y no importa si la escribimos o no con mayúscula. Pero como si esto no fuese suficiente, venimos de un movimiento filosófico que parece olvidado, pero que no lo está, la posmodernidad. El pensamiento posmoderno se presenta como un pensamiento débil, un pensamiento que ya no piensa en términos de esencias. Reconozcamos que la posmodernidad no ha perdido su vínculo con la tradición filosófica. Digamos que se quedó a medio camino de pensar un momento en la historia de la filosofía y de la humanidad. Pero habría que dar un paso más. Dicho sintéticamente, una vuelta de tuerca de la misma posmodernidad, un nuevo pos de la posmodernidad que, lejos de restituir los valores e ideales modernos, nos coloca ante una realidad mucho más inquietante, por ende, ante un realismo mucho más inexorable. Volviendo a la pregunta, ¿qué acontece en el mundo? El primer fenómeno que se aprecia es la existencia de la globalización. La globalización ha unificado toda la vida del planeta, países, naciones, pueblos, naturaleza. Reúne y reduce todas las vidas a un único estilo de vida. Pero con el agravante que regula la unidad del mundo con la regla de la inclusión y de la exclusión. Todos pertenecemos a un mismo único mundo globalizado, pero según el modo incluido o el modo excluido.
Un mundo, globalizado, ostenta un solo estilo de vida y un solo liderazgo político. Entonces, ¿cómo consideramos a las demás naciones? ¿Acaso como apariencias de diferencias? Si lo queremos traducir en términos geopolíticos, diríamos que la cuestión es optar por un mundo unipolar o por un mundo multipolar. En términos filosóficos, sería volver, como dice el joven filósofo Esteban Montenegro, al antiguo problema de la filosofía griega de lo uno y de lo múltiple. Puesto en tales términos, responderíamos al problema geopolítico crucial que define el futuro de las naciones y de los pueblos del planeta, acudiendo a la tradición filosófica. Y dentro de ella, con la tarea de estipular categorías de un realismo de nuevo tiempo, de nueva época, de nuevo cunio. El segundo fenómeno que acontece en el mundo es la pandemia viral. Un acontecimiento doloroso que nos obligó a establecer espacios reducidos a los que vamos a tener que acostumbrarnos a habitar de aquí en más. A estos espacios se los llama burbujas, una categoría introducida por el filósofo Peter Sloterdijk. Las burbujas no solo tienen una existencia simbólica, sino también física, que nos aíslan y nos inmunizan y nos fuerzan a escoger el contacto mínimo pero seguro. La burbuja constituye una ontología de lo selectivo, una negación del conglomerado. La burbuja nos confirma que ha comenzado la primacía de un orden político inmunológico al que vamos a tener que adaptarnos de aquí en adelante. La pandemia ha golpeado seriamente nuestra libertad, pero mucho más nuestro cuerpo. La pandemia representa un sacudimiento ontológico que ha puesto a prueba no solo nuestra sobrevivencia, sino además nuestra capacidad de reacción filosófica. La pregunta es si la filosofía actualmente está a la altura de pensar los dos acontecimientos cruciales que se nos imponen por el momento como realidad: la globalización y la pandemia y sus consecuencias. Y asimismo pensar la realidad desde un realismo nuevo, un realismo más enérgico y exigente. Es una gran oportunidad para superar las mismas desacertadas respuestas de siempre, de que el mundo es una interpretación, o una invención, o un sueño, o una fábula, o un producto digital, o una construcción social. Nos espera un gran desafío. Muchas gracias.